Hoy vamos a ver dos temas que son de conflicto para los incrédulos, ¿verdad? La semana pasada vimos el problema del mal y yo creo que lo abordamos bastante bien. Lamentablemente no había cámara, entonces esa clase quedará solo en nuestras memorias. De los que vinieron, correcto. Y si alguno quiere ver un buen tratamiento del problema del mal, vean la conferencia por Stephen Martins en la página de Editorial Clear. Esa conferencia hace un... ¿Usted no había mandado el link? Sí, yo había mandado el link, había mandado el link por el WhatsApp, pero para los que no están en el WhatsApp y los que vean este video en el futuro, la próxima generación, esperando que ese video Steven todavía esté. Stephen Martins y se llama así el problema del mal. El problema del mal en la página, en Aquí el está. canal, Sí, usted le envió usted en en el YouTube. canal de Editorial Clear, CLIRM, en YouTube. Antes de venir vi, bueno, ya lo había visto antes, pero no sé por qué lo estaba viendo otra vez. La conferencia de Sproul sobre eso. Sobre el problema del mal. Se llama, bueno, la traducción sería ¿qué es el mal y de dónde viene? Sproul, digamos, la diferencia, vamos a ver, yo creo que él abraza los mismos principios de la apologética presuposicionalista en algunas, digamos, si uno lo piensa bien, sí. Hay muchos paralelos, pero él es clásico, él es de apologética clásica. Entonces, levemente diferente, tienen algunas tendencias racionalistas. Sin embargo, creo que en el caso de ellos se trata más de una inconsistencia que ¿De quién? el nombre propiamente. Del Ministerio de Libro y la apologética de Arcis Pro. Porque en las implicaciones finales parece presuposicionalista. Sí. En fin, ok, entonces, el problema del mal ya lo tenemos bastante, yo creo que lo barajamos bastante bien la semana pasada. Ahora, los problemas que nos competen hoy son dos. Vamos a ver el problema de la fe en segundo lugar y en primer lugar el problema de lo sobrenatural. Entonces, esos son los dos problemas que vamos a ver hoy. El problema de lo sobrenatural y el problema de la fe. Y cómo esos dos son muy típicos, son ataques típicos al cristianismo u objeciones típicas al cristianismo. Vamos a hablar para empezar. Dios bueno, queremos agradecerte la oportunidad que nos das una vez más de acercarnos a tu palabra y entender con más profundidad la cosmovisión que se desprende de ella. Gracias, oh Dios, porque podemos acudir a tu palabra como nuestro fundamento y la fuente última de autoridad para nosotros y porque en ella realmente podemos alcanzar un grado de conocimiento, de comprensión de este mundo en el que nos has colocado, aunque sabemos que no vamos a entenderlo toda la perfección, nos has dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. Te rogamos, oh Dios, que imprimas en nuestros corazones y en nuestras mentes estas formas de pensamiento que se desprenden de tu palabra y que podamos utilizarlas de manera eficaz con los diálogos que tengamos con diferentes tipos de personas de diferentes trasfondos. Ayúdanos también a ser sabios para acomodar el mensaje de Dios a nuestros oyentes. Sabemos que aquí utilizamos términos académicos porque estamos en este contexto, pero permítanos entender los conceptos y poderlos aplicar también desde los niños hasta los más grandes para tu gloria, Dios. Úsanos si es tu voluntad para alcanzar a aquellos que tú has elegido para salvación por medio de esta defensa de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, el problema de conocer lo sobrenatural. El problema de conocer lo sobrenatural es el hecho de que nosotros afirmamos ciertas verdades que van más allá de lo que la experiencia permite conocer, ¿verdad? Que van más allá de los sentidos, más allá de la experiencia humana, por decirlo así, inmediata. Lo que la gente podría llamar naturalismo, materialismo, empirismo, ¿verdad? Esa es lo que podemos captar del mundo creado propiamente. Entonces, la objeción es esa, que son cosas que van más allá de la experiencia y por lo tanto no se pueden conocer, que no se pueden probar, no se pueden demostrar.
cosas como el hecho de que Dios es invisible, la Trinidad, los orígenes del mundo. Y aquí quiero detenerme por un segundo, porque muchos piensan que los orígenes es un tema de ciencia. Realmente no lo es. Ni siquiera los que creen en las teorías del Big Bang o teorías de la evolución, ellos son bien inconsistentes, porque creen que solo se puede confiar en aquellas cosas que se pueden probar o conocer a través de los sentidos, y sin embargo ninguno de ellos estaba en el principio, ¿verdad? Y sin embargo creen, como si fuese científico, que el mundo se originó por casualidad, y etcétera, todas las implicaciones de las que ya hemos hablado. Entonces, los orígenes es un tema sobrenatural, y es un tema metafísico, ¿verdad? Que ya los que hicieron la lectura ahí van entendiendo más o menos a qué se refiere la metafísica, pero sí lo vamos a ver con más detenimiento. Temas como los ángeles, los milagros, ¿verdad? La vida después de la muerte o el más allá. Todas esas cosas escapan a nuestra experiencia inmediata. Entonces, el punto es que para los incrédulos este mundo es todo lo que hay, y por lo tanto nadie puede conocer a ciencia cierta lo sobrenatural. Es un tema de metafísica. De hecho, para los que estudiaron filosofía, la filosofía abarca tres áreas de conocimiento, tres áreas de la filosofía, que son el conocimiento, ¿verdad? Para ser el hombre es epistemología, voy a ponerlo arriba para mantener el orden que es incluso. Epistemología, ética y metafísica. Y este tema de la metafísica a lo largo de la historia del pensamiento y la filosofía humana ha sido tema de controversia, ¿verdad? Al punto de que hoy en día ya hay como una oposición a cualquier tema metafísico. Se descarta en teoría como algo que no tiene valor, que no tiene sentido, que para qué pensar en esas cosas si no se puede comprobar científicamente, si no se puede saber a ciencia cierta. Entonces eso está impreso en nuestra cultura verídica. Sin embargo, la gente tiene su metafísica. Lo que pasa es que hay un sesgo ahí evidente, y el autor termina afirmando, ¿verdad?, que no es un problema con la metafísica en sí. El problema es un tema de rebeldía contra la revelación de las escrituras. En última instancia es eso, porque pueden creer cualquier cosa metafísica mientras no sea lo que la Biblia dice. La definición de metafísica no es una palabra común, no es una palabra que vamos a escuchar a la gente ahí hablando, ¿verdad?, de eso. No la van a utilizar, pero todo el mundo la aplica, todo el mundo tiene una concepción metafísica del mundo. ¿Qué es la metafísica? En breve, lo que decimos es el estudio del ser, o el estudio de la existencia de las cosas. ¿Por qué las cosas existen? ¿Cuál es la naturaleza de las cosas? ¿De dónde vienen? ¿El propósito? Todas esas cosas que tienen que ver, todas esas cosas que tienen que ver con el ser, ¿verdad? Con la existencia. Preguntar qué existe, por qué existe algo en lugar de nada, cuáles son las clases en las que podemos dividir la existencia del mundo, las similitudes, la naturaleza, la esencia, todas esas cosas, las explicaciones, causas, todo eso que tiene que ver con entender el ser de las cosas y el ser propio, los límites de la posibilidad, incluso qué cosas pueden ser y qué cosas no pueden ser, los modos de existencia. Nosotros, desde un punto de vista cristiano, hablamos del creador y la criatura, hablamos del mundo material y hablamos del mundo espiritual. Todas esas son modos de existir, ¿verdad? Y curiosamente, algo que me llamó mucha atención que menciona el autor es que existe el mundo material y existe el mundo inmaterial, y existen los seres humanos, que somos una mezcla de los dos. Eso me llamó mucha atención, no lo había pensado. Es como algo que uno sabe, pero no lo había pensado en esos términos. Nosotros somos los únicos que después de la muerte seguimos con vida en un mundo inmaterial, ¿verdad? Y que esperamos la resurrección del cuerpo para regresar a ser cuerpo y alma, material e inmaterial juntos. Somos los únicos que tenemos esa característica. Y las relaciones que existen entre las cosas que existen. Todo eso es metafísica. Entonces, son cosas que realmente no se pueden estudiar a través de los sentidos, no se pueden estudiar de manera empírica.
las distinciones fundamentales, ¿verdad? Para nosotros los cristianos hay un Dios del cual proceden todas las cosas. Entonces nosotros ya tenemos un concepto metafísico del mundo. Nosotros sabemos que todo lo que existe, existe por Dios. ¿Qué? No, es que hay un... Bueno, no sé si usted sabe que es ontología. Sí. ¿Cuál es la diferencia de eso en la metafísica? Bueno, como usted la entiende. Yo creo que más bien tiene mucho de traslape, porque es eso, es el estudio del ser, ¿verdad? Entonces, no sé si son sinónimos. No me parece, pero tienen mucho en común. Ok. ¿Verdad? Yo creo que podríamos decir que la ontología es una rama, tal vez, una subcategoría dentro de la metafísica. Porque la metafísica es mucho más general, no solo habla del ser como de la esencia de los seres pensantes o seres vivos, sino que va más allá. Sí, porque metafísica etimológicamente es más allá de la física, entonces, o el mundo no físico. No, es correcto. Y habla de las cosas, y habla de todas las cosas realidades, existen. todas las posibilidades de realidades, digámoslo así, para ponerlo en términos muy humanos, ¿verdad? Entonces, no solamente del mundo visible, sino también del mundo invisible. Ok. Para los que no saben qué es ontología, pueden buscar en el diccionario. Nosotros tenemos una metafísica bastante completa, como les decía, porque tenemos el entendimiento de que Dios existe y de que Él procede de todas las cosas. Entonces, de ahí parte nuestra metafísica. Nuestra comprensión de las cosas que existen tiene que ver con que todo es creado por Dios, ¿verdad? Que Él es quien nos sostiene todo, que en Él es que nosotros vivimos, existimos, nos movemos, que Él tiene vida en sí mismo, Dios, que Él categoriza todo lo que ha creado y, muy importante, Él interpreta lo que ha creado. O sea, Él es el que dice por qué hace las cosas como las hace. Él es el dueño de la interpretación de los hechos. Él establece las diferencias, si lo vemos en la creación, ¿verdad? La diferencia entre el día y la noche, entre lo seco y lo mojado, entre el cielo y la tierra, todas esas diferencias y las diferencias dentro de las criaturas, cada árbol según su género, ¿verdad? Cada especie de peces, las especies de animales terrestres, todas esas categorías y todas esas distinciones vienen de la mente de Dios. Él fue el que las estableció así. Entonces Él es la fuente en ese sentido de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Él es la razón por la manera en que creó el mundo. Él es la razón por la cual un hipopótamo y una jirafa no se pueden cruzar, por más enamorados que estén, ¿verdad? No se pueden cruzar. Él es quien establece los límites de la posibilidad, en este sentido la imposibilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, ya que estamos hablando de eso, Él es también quien puede romper esos límites, o quien puede alterarlos o cambiarlos, porque Él es el dueño de esos límites y de ahí los milagros. Entonces nuestra metafísica es bastante completa en ese sentido. La metafísica intenta explicar todo el esquema de la realidad y establecer conexiones. Entonces realmente es una rama muy amplia de estudio. Pero si lo tratamos de resumir o tratar como de empaquetarlo un poco, diríamos que es un sistema de generalidades que tenemos nosotros en nuestra cabeza que nos ayuda a entender las relaciones en nuestra experiencia inmediata y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, entender las relaciones entre causa y efecto, por ejemplo, que esto sucedió porque aquello ocurrió, eso es una relación metafísica. Nadie la puede ver, nadie puede ver la relación materialmente entre una causa y un efecto, ¿verdad? Pero existen esas relaciones, todo eso viene de nuestra metafísica. Todos lo tienen, nadie puede escaparse de eso y no podríamos darle sentido a la realidad si no tuviéramos una metafísica impresa, por decirlo así, o clara, aunque tal vez nunca la hemos articulado. Y por lo tanto afecta a todas las áreas de investigación. Entonces, donde sea que nosotros nos metamos a estudiar y donde sea que el incrédulo se meta a estudiar su metafísica y los conceptos que él ya tiene acerca de la realidad van a afectar las conclusiones a las que llegue en sus estudios. Nadie puede evitar ese sesgo, ¿verdad? Nadie lo puede evitar. La metafísica cristiana como tal es un sistema, la fe cristiana es un sistema que nos ayuda a entender la realidad. No es solo eso, pero es eso también. Todas las cosas son de Dios, son por medio de Dios y son para Dios.
pensamos sus pensamientos después de Él. No estamos inventando nada, por decirlo así, sino que como cristianos estamos procurando hacer avanzar su reino, hacer avanzar su verdad, ¿verdad? Entonces, todo eso implica o tiene implicaciones para nuestra metafísica, nuestra forma de entender el mundo. Entendemos que su palabra es la luz, que la única forma de entender realmente el mundo es a través de su palabra, no hay otra forma. Y cualquier otro intento de entender el mundo fuera de su palabra solo lleva a autoengaño, a confusión, a incoherencias. Y Cristo mismo dice Él ser la luz del mundo, ¿verdad? Él es la luz. Y todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento están en esa persona, en la persona de Cristo. Y aquí quería hacer otro énfasis, porque en nuestra tarea apologética y en nuestra vida cristiana, muchas veces lamentablemente perdemos de vista lo más importante, que es a Jesús. Lo perdemos de vista a Él como el centro de la revelación, lo perdemos de vista a Él como la fuente de toda verdad, como aquel que tiene todo el dominio, aquel de quien Dios mismo dice en su palabra que fue por medio de Él que todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? Y que Él es quien sostiene, dice, por la palabra de su poder, todo el universo. Entonces, todo eso, la persona de Cristo es central para nuestra metafísica, es central para nuestra comprensión del mundo y de lo que sucede en el mundo, y para aterrizar un poco más de lo que nos sucede a nosotros en este mundo. Cristo es central en todo eso. La palabra que utiliza Pablo cuando dice que Jesús, ¿cómo es que lo pone? Él dice, no es lleva todas las cosas, sostiene, la acabo de usar. Él utiliza la palabra sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, ¿verdad? Que es otra forma de decir por el poder de su palabra, es lo mismo. Pero esa palabra sostiene no es simplemente que está ahí, como asegurándose de que no se caiga. Tiene la implicación de llevar, tiene la implicación de cargar, de mover de un lugar a otro. Entonces podemos sacar la conclusión de que los eventos de la historia, los eventos de nuestra historia, que son áreas también que estudia la metafísica, los propósitos detrás de la historia, o las razones, o los finales de la historia, todo eso, Cristo lo está llevando en sus manos. Él lleva en sus manos la historia del mundo. Él sostiene el universo y lo lleva a los propósitos que Él quiere. Y sabemos cuáles son sus propósitos en última instancia. Lo vimos cuando estudiamos el problema del mal, la gloria de Dios. ¿Verdad? La gloria de Dios. Ok. Entonces, todo comienza con Dios y termina con Dios en la metafísica cristiana. Todos los seres tienen su existencia en Él y su final en Él. ¿Y qué sabemos acerca de Dios? Bueno, que Él es espíritu. Este es el Dios de las Escrituras. Que Él es espíritu, es personal, es perfecto, es puro, es trino, o sea que existen tres personas. Es único en ese sentido en su naturaleza, es único en sus obras. Existe en sí mismo de manera independiente, no necesita de nadie más, es eterno, es inmutable, es omnipresente. Todo lo demás fuera de Dios es creado, eso es clave. Solo Dios es creador y todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás que existe en el mundo es creado por Él, tanto material como inmaterial, y ahí lo que les decía, ahí estamos nosotros metidos como en medio, ¿verdad? Materiales e inmateriales a la vez. Como hombres, también entendemos cuál es nuestra metafísica, nuestro ser, como seres humanos, creados por Dios a su imagen, ¿verdad? Mezcla de material e inmaterial, cuerpo y alma en un solo ser, sobrevivientes a la muerte, con conciencia personal de Dios, aunque queramos aplastarla, aunque queramos negarla, aunque queramos suprimirla, y con una esperanza de algo más allá, que está impresa en todos los seres humanos, una esperanza de un futuro más allá de la muerte. Y en el caso nuestro muy concreto, la esperanza de resurrección. Entonces Dios lo hace todo según su sabiduría. Dios define todas las cosas, Él conserva todas las cosas, Él gobierna todas las cosas y Él predetermina según su decreto todas las cosas. Entonces nuestra metafísica está muy definida, muy delimitada por las Escrituras, de manera muy clara, ¿verdad? Por lo menos los principios generales. Ese decreto, en cuanto a ese decreto que controla todas las cosas, bueno, ese decreto es eterno,
Ese decreto es eficaz, o sea que se cumple porque se cumple, irresistible, es incondicional, o sea que no depende de nosotros y de nuestras acciones y actitudes y no es ese tema fortuito, ¿verdad? No es un tema de karma, no es un tema de... No, es que Dios tiene todo escrito desde el principio y su decreto es inmutable y su decreto es comprensivo, o sea que lo abarca absolutamente todo, desde la caída de nuestro cabello hasta las guerras mundiales. Todo está comprendido dentro del decreto eterno de nuestro Dios. Decía Joseph Ruth, que Dios en cierto sentido, las cosas, hay una causante, el causante y está la causa instrumental que somos nosotros. No es correcto. O sea, hay que diferenciar esas dos causas. Sí. Sí, para entender el plan soberano de Dios, ¿verdad? Porque... Sí. Nosotros no salimos ni librados de nuestra responsabilidad, tanto cuando pecamos como cuando hacemos algo bueno. Por lo tanto, hay recompensas, ¿verdad? Sí. También. O sea, Dios sí dice que Él va a bendecir por obediencia y maldecir por desobediencia. Eso es un principio. Pero no quiere decir que Él no esté en control de todo. Sin embargo, para nuestros efectos, el peligro más grande es pensar que como Él está en control de todo, entonces yo no soy responsable de nada. Esa es la tentación, ¿verdad? Sí. Entonces, recordemos que somos responsables ante Dios. En medio de todo su decreto eterno, perfecto y planeado, en el más mínimo detalle. En medio de eso, ¿cómo funciona eso? Es bien difícil, ¿verdad? Pero es así, la Biblia así es como lo declara. Entonces, irnos a cualquiera... o olvidar cualquiera de las dos realidades puede hacernos caer en algún tipo de herejía, y la historia de la iglesia es testimonio de eso, ¿verdad? Ok. Entonces, en ese sentido, para entender lo aparente, las cosas que podemos ver o percibir a través de nuestros sentidos y saber distinguir eso de lo real, porque nosotros vemos, como dicen, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, las escrituras nos dan un marco conceptual bastante claro para ver más allá de lo aparente, más allá de lo que tenemos al frente. Les pongo un ejemplo muy básico de nuestro andar cristiano. La Biblia nos dice, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera. Ahí hay dos marcos. El marco aparente, carne y sangre. Eso es lo que yo veo. Lo que yo puedo ver a mi alrededor es carne y sangre. Pero debo ser consciente, recordar, y la Biblia me da este marco conceptual, me dice, la realidad va más allá de eso. Su lucha no es contra esto empírico, inmediato, que está aquí en la experiencia de sus sentidos. No, su lucha va más allá. Un mundo espiritual. Va hacia un mundo espiritual que no puede ver, pero es real. Entonces, entre lo real y lo aparente, la Biblia nos ayuda a entender, ¿verdad? Nos ayuda a percibir esas realidades. Entonces, la metafísica se ocupa de las preguntas definitivas, la naturaleza del ser, el tipo de cosas que existen, las clases de cosas que existen, los límites, lo que puede existir y no puede existir, y el esquema último de las cosas, propósitos, etc. En fin, lo que va más allá del mundo físico. Yo creo que está bastante claro qué es lo que estudia la metafísica. Y todos podemos concordar en que el estudio empírico no va a dar respuesta a estas preguntas. Nosotros podemos estudiar la composición del ser humano, pero no podemos estudiar en un laboratorio la ley de error, el propósito del ser humano. ¿Me explico? O sea, podemos estudiar su composición, químicamente hablando, pero no podemos estudiar su propósito. No sabemos, no se puede ver en un microscopio, no se puede analizar con un examen de sangre cuál es el propósito para el que fue creado el ser humano. Entonces, son preguntas que la experiencia empírica no puede responder. Es una realidad sobresensorial, el libro usa la palabra suprasensible, que va más allá de los sentidos, temas que van más allá de esta experiencia. Y sin embargo, la información que nos da es información real, ¿verdad? Información que afecta la manera en que entendemos el mundo. Tiene un contenido real, a pesar de que no está hablando de cosas materiales, tiene un contenido muy real
que no está limitado evidentemente a la observación. Entonces, por eso el rechazo en general de la metafísica y el rechazo específico hacia el cristianismo, porque el cristianismo es antipático en este sentido, porque las declaraciones que tiene el cristianismo acerca de la realidad inmaterial son sumamente importantes y odiosas para el incrédulo, completamente odiosas, sobre la existencia de Dios y el carácter de Dios. Entonces, todo el mundo puede creer que Dios existe, pero nosotros no solamente afirmamos que Dios existe, sino que declaramos cómo es ese Dios. La Biblia nos enseña su carácter, y hay cosas de ese carácter de Dios que inmediatamente se traducen en responsabilidad para el hombre. Entonces a eso no les gusta la idea del Dios. Andrés usa mucho este ejemplo, ¿verdad? El Dios colacho, el Dios Santa Claus, que está allá sentado en las nubes esperando darnos todas las bendiciones del mundo. Entonces, esa idea de Dios sí les gusta, pero el Dios de las Escrituras es chocante para sus conceptos. Sí, de hecho, Dani, cuando uno habla de ese Dios con todo ese bagaje, y no solamente el Dios colacho, entonces más bien lo ven a uno como, ¿y entonces qué está hablando usted, verdad? Ese Dios es el que usted sigue, o sea, ese de ley, ese con ira, es verdad. Entonces lo ven a uno más bien como raro. Sí. Porque es contrario, vamos a ver, se opone al deseo del hombre de que todo el universo gire en torno a él. Ese yo creo que es el problema esencial. Hablamos de la naturaleza, del origen del mundo y de la naturaleza de la existencia. Y eso nos lleva a implicaciones de que vivimos para la gloria de Dios, fuimos creados para la gloria de Dios, vamos a rendir cuentas por no vivir para la gloria de Dios. La persona de Cristo se vuelve central, que en Él, eso es lo más escandaloso que podemos decir, que podemos afirmar, es que nuestro destino como seres humanos descansa en la persona de Cristo y en si creímos o no creímos en Él. Al punto de que los que no creen en Él ya han sido condenados y los que creen en Él son suyos. Entonces son declaraciones muy absolutas y por lo tanto chocantes con el mundo actual. De nuevo, y el ataque entonces contra esas declaraciones es que no son verificables por los sentidos, que son ofensivos para el incrédulo, etcétera, etcétera, pero el incrédulo tiene su grupo de creencias que no son verificables por los sentidos, tiene su metafísica. El problema no es la metafísica, el problema es el cristianismo, es su rebelión contra Dios y todo lo que Él dice. Ese es el problema en última instancia. Entonces, nosotros hablamos de metafísica reconociendo que son los temas más importantes, son los asuntos más serios, realmente, los más profundos, los que tienen implicaciones eternas, son los temas de la metafísica. Y no podemos evitar los compromisos metafísicos, ni nosotros ni el incrédulo. Decir que ya hemos hecho este tipo de razonamientos, ¿verdad? Pero decir que el conocimiento no puede trascender los sentidos, que el conocimiento verdadero no puede ir más allá de los sentidos, esa afirmación en sí va más allá de los sentidos. Entonces, esa afirmación no es verificable por el principio que afirma. Por lo tanto, una de las inconsistencias del ser humano, o una más de las inconsistencias del pensamiento. Pues seamos conscientes de eso también para las personas que nos dicen, no, es que yo solo creo en lo que puedo probar, pues yo solo creo en lo que puedo ver. ¿De dónde saca ese principio? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo lo repite en un laboratorio? No puede, ¿verdad? Entonces no podría ni siquiera creer en eso, si realmente cree en eso. Eso es una afirmación que se derrota a sí misma. El problema es la verdad bíblica. Ese es el problema, no la metafísica. Entonces, ¿cuál es el caso contra la metafísica? ¿Cuál es la acusación que levantan en contra de la metafísica? Bueno, dicen que la razón pura no puede ofrecer conocimiento de los hechos. Entonces, que hablar de estas cosas metafísicas es como hablar de nada. Son noticias, lo pone así, el autor lo pone en términos de noticias de la nada. Es como que llegaran a uno con una noticia sobre nada, que no tiene ningún significado real.
que las afirmaciones metafísicas carecen de sentido, que solo podemos saber lo que podemos experimentar con los sentidos, y el científico entonces intenta razonar según él, o dice que razona en esos términos, pero el autor nos ayuda a hacer un análisis un poco de los incrédulos que afirman estas cosas pero realmente no pueden vivir así, que constantemente están señalando cosas que no pueden ver. Y me llamó mucho la atención el ejemplo de la infección, ¿verdad? Que él dice, usted va a donde un doctor y el doctor no ve la infección, de los síntomas de la infección, y le receta antibióticos, pero no puede ver la infección, a menos que haga un estudio mucho más profundo, pero no se va a detener a hacer todos los exámenes de sangre y todo el proceso ahí para ver. No, si ve los síntomas, si le abre a usted la boca y ve que está inflamado, o la fiebre, esos síntomas de infección, entonces le va a recetar antibióticos. Toma una decisión con base en algo que realmente no puede comprobar, o está siendo desleal a lo que afirma, porque debería entonces hacer todos los exámenes y hasta no determinar exactamente, es más, dónde está la infección, poderla localizar, etcétera, etcétera. Entonces no debería recetarle a uno los antibióticos, pero no siempre es así, a menos que sea una infección muy difícil de tratar y entonces requiera exámenes más profundos, ¿verdad? Hablan de los efectos dañinos de la radiación, ese fue otro ejemplo que pusieron. Nadie puede ver la radiación, pero ven los efectos dañinos de la radiación, entonces saben y toman todas las medidas en contra de la radiación, aunque no la pueden ver, ¿verdad? Solo ven los efectos. Entonces no pueden vivir bajo el principio que dicen abrazar, no pueden. Ahora, por otro lado, el cristianismo no es afirmaciones arbitrarias acerca de la realidad inmaterial. Esa es una acusación, ¿verdad?, que levantan contra la metafísica cristiana o contra la metafísica en general. ¿Qué es lo que a usted le parece, lo que a usted le suena, lo que a usted le gusta? Si usted quiere creer en eso, adelante, en la vida después de la muerte, o que vuelve al uno con el universo, lo que sea, usted puede creer lo que quiera. Esas son cosas arbitrarias, son cosas subjetivas, son cosas que solo están en su cabeza y no tienen por qué afectar la realidad de nadie más. Pero las afirmaciones cristianas no son arbitrarias ni vienen solamente de nuestra cabeza, sino que vienen por revelación de Dios, del Creador. Ahí es donde está el problema. No, que han puesto que le pueden argumentar a uno, decirle, pero es que ese es su punto de vista personal. Entonces, no sé si es en este libro o en el otro, que dice que si usted encuentra evidencia al otro lado, del lado oscuro de la luna, encuentra evidencia de que existe Dios, ya eso no es un asunto personal, es un asunto particular, digamos. Universal. Sí, de hecho, digamos, bueno, volviendo a esto de las afirmaciones arbitrarias, me llama mucho la atención cómo aplica el autor a Pablo la carta a los Romanos. Él dice, realmente no hay arbitrariedad si toda la creación, que es lo que ellos dicen estudiar, ¿verdad? Ellos dicen que sus conclusiones se basan en lo que pueden observar, y Pablo dice que si realmente fueran honestos, todo lo que ven en la creación da testimonio de la sabiduría y el poder de Dios, da testimonio de su deidad, ¿verdad? Es evidente para ellos. Entonces, aún en eso, lo que nosotros podríamos determinar acerca de Dios o conocer acerca de Dios, de la revelación general, no es arbitrario, porque se desprende de la revelación general. Un ejemplo de cómo ocurre eso, muy sencillo, y vean cómo el problema está realmente en someterse a una realidad de que Dios existe. Todo el mundo le va a decir a usted, y va a estar de acuerdo con usted y conmigo, en que no existe información sin una inteligencia detrás, ¿cierto? Nadie va a decir jamás que un libro se escribió solo, que un poema se escribió solo, que las instrucciones para armar ese mueble complicado se escribieron solas. Nadie. Y el ejemplo que les he dado del árbol, ¿verdad? En medio del bosque, usted encuentra un árbol en medio del bosque con un corazoncito dibujado y las iniciales de fulano y mengana, y no va a imaginarse jamás que eso apareció ahí por casualidad, que el árbol creció así, que fueron las hormigas las que lo escribieron. No. Ningún ser humano sería tan insensato como para pensar en esos términos. ¿Qué es lo que piensa inmediatamente? Inteligencia. Alguien inteligente escribió el libro, escribió las instrucciones, puso el mensaje en el árbol. Tiene que haber un ser inteligente para toda información que existe.
¿Por qué no aplican ese principio a los miles de términos, por usar esa palabra, de información que existe en el ADN? Es evidente y cualquier cualquier genetista le va a decir que hay un código en el ADN. Es como un lenguaje, ¿verdad? Que se puede interpretar, que se puede entender, que se puede interpretar. Ese código en el ADN lo observan y ¿qué es lo que dicen? La casualidad, la evolución, el Big Bang, ¿verdad? No son consistentes. Ese código en el ADN debería llevarnos a pensar, por lo menos, si no en el Dios de la Biblia, que es muy probable que no, pero por lo menos en la existencia de una inteligencia superior que escribió ese mensaje. Pero no lo aplican. ¿Por qué? Porque las implicaciones lógicas es, entonces el Dios de la Biblia puede ser real. Y el problema es ese. El problema es que el Dios de la Biblia podría ser real. Ahí es donde tienen el conflicto. Que tendrían que reconocer lo que han estado suprimiendo toda su vida. Muy bien. Nosotros afirmamos entonces que el cristianismo, que Dios existe tal como Él se ha descrito en la Biblia y que viviendo en este mundo natural, el hombre puede conocer lo sobrenatural, por lo menos cierto grado de lo sobrenatural, y lo demás, lo importante, lo trascendente, lo conoce por revelación, por la autorrevelación de Dios. El conflicto al final es un tema de autoridad, y creo que fue la misma conclusión, vea que fue la misma conclusión a la que llegamos con el problema del mal. Es un tema de autoridad, es un tema de a quién me someto, porque cuando yo enfrento situaciones difíciles, yo sé, mi autoridad me dice que Dios tiene un propósito detrás y que hay una razón para lo que Él permite y que su razón es moralmente buena y que no siempre me la dice. Entonces, esa es mi brújula, es un tema de autoridad. El incrédulo no tiene a qué aferrarse más que a su propio razonamiento, más que a su propio ejercicio mental autosuficiente según él, y eso no va a ser suficiente para darle una razón, una explicación de por qué ocurren cosas malas, de por qué le suceden cosas adversas en su vida. El mismo conflicto se da en el tema de la metafísica, en el tema del conocimiento de lo sobrenatural. Al final es que él quiere conocer el mundo, lo que existe y lo que no existe, a partir de su razonamiento autónomo. Y su razonamiento autónomo no le puede dar explicación de la metafísica. No puede. Necesita, para poder tener una metafísica que realmente haga sentido de su experiencia y de la realidad que vive, necesita someterse a la autoridad de aquel que nos explica de dónde vino todo esto y por qué propósito existe, para qué propósito existe. No se puede someter a esa autoridad porque es enemigo de Dios, y ahí es donde radica entonces realmente el problema para el incrédulo. No es que no crean la metafísica, aunque lo ponen en esos términos, no es que no crean lo sobrenatural, aunque lo digan en esos términos, porque adopta presuposiciones metafísicas y sobrenaturales constantemente para poder vivir en este mundo. Tienen que hacerlo. Lo que pasa es que cuando se trata de someterse a Dios y a la verdad que Dios ha revelado, ahí es donde no lo quiere hacer. Él habla de Kant, ¿verdad? Sí, hace una mención de Kant. Y luego de los positivistas lógicos. Lo desarrolla muy bien, Wood también. Yo pues lo desarrolla muy bien si no lo han leído. Su libro es un poco autobiográfico, pero me parece que es autobiográfico en la medida que debe serlo para lo que él quiere presentar. Yo entendí que él lo usaba para hacer un punto. Bueno, yo eso lo puse en el resumen. Sí. Que él lo usa para hacer un punto. Sí, correcto. Muy bien. Vamos a ver. Sí, en ese sentido entonces es un autoengaño, ¿verdad? Un autoengaño de pensamiento de los incrédulos. Otras dificultades que menciona el autor es que esa presuposición de que el mundo material es lo único que me puede dar explicaciones me llamó la atención como lo puso. Dice que
para sus investigaciones, ellos quieren utilizar ese principio, de que solo el mundo material puede dar conocimiento real. Pero esa conclusión o esa pieza de conocimiento no se desprende de una investigación que hayan hecho, empírica, ¿verdad? Que es lo mismo que les estaba diciendo hace rato, nada más que puesto con diferentes palabras. No podrían contar con la uniformidad de la naturaleza, porque dependen del conocimiento empírico. Entonces, el hecho de que hoy la gravedad esté funcionando y yo tenga la experiencia de la gravedad ahorita, no me asegura de ninguna manera, meramente empírica, no me puede asegurar que dentro de 5 minutos la gravedad va a seguir igual. No me puede asegurar que mañana la gravedad va a seguir igual. ¿Por qué? Porque mi experiencia empírica es presente siempre. Mi experiencia empírica nunca es futura. Yo nunca puedo ver lo que va a pasar en el futuro. Es solamente presente. Entonces, establecer esas proyecciones es una violación. El aquí y el ahora, dicen ellos. Sí, es el aquí y ahora. Pero establecer esas conexiones, poner la alarma para el día siguiente, asumiendo que el día siguiente el sol va a salir así como salió hoy, esas son proyecciones metafísicas. No es empírico, porque no pueden ver el sol salir mañana. Entonces, tienen que vivir en este mundo ordenado, de una naturaleza predecible, que va en contra de lo que dicen creer, que va en contra y los obliga a vivir en contra de lo que dicen a creer. No podrían, de nuevo, otra vez la misma conclusión, no podrían vivir en este mundo si no tomaran prestada la realidad que nos describen las escrituras. Y es curioso porque en Proverbios, no me acuerdo, bueno, la cita, pero dice que Dios, que a los sabios y a la sabiduría del mundo la hacen eso. Y es por eso mismo, ellos mismos viven en plena contradicción. En Romanos lo pone en términos de que su razonamiento se ha vuelto inútil. Eso es lo que vemos, eso es lo que vemos. En el momento que quieren suprimir la verdad, todo lo que razonan, todo lo que postulan, todo lo que piensan, en última instancia es inútil. En última instancia no sirve de gran cosa, o de nada, por no ponerlo así. No podrían prever el futuro, no podrían anticipar absolutamente nada. No podrían argumentar, porque las leyes de la lógica tampoco son empíricas. Ya vimos esto la semana pasada. Las leyes de la lógica nadie las puede ver, pero todo el mundo sabe cómo funcionan, ¿verdad? Y si yo digo y si yo afirmo una contradicción o digo algo sin sentido, todos ustedes se van a dar cuenta y van a concluir o que se enredó o que está loco, dependiendo de qué tan grave haya sido lo que dijo. Pero todos lo pueden reconocer, creyentes e incrédulos. Sin embargo, nadie puede verlas, nadie puede ver las leyes de la lógica. Y las aplican aun cuando quieren atacar lo que las mismas leyes de la lógica representan, un mundo inmaterial, ordenado también, real. Entonces no podrían hablar en esos términos, no podrían hablar de reglas, no podrían hablar de leyes, no podrían hablar de patrones, nada de eso se puede materializar. Todos esos son conceptos abstractos, todo eso es relacional. Entonces, y así viven, y es que el punto es que así viven, no pueden evitarlo, no pueden evitar pensar, no pueden evitar razonar. Su testimonio peor en contra de sí mismos es su propia existencia. Ese es el peor testimonio que tienen en contra de sí mismos. Ok, entonces vamos a pasar al problema de la fe. Yo creo que ya está bastante claro el problema del naturalismo versus el sobrenaturalismo. Tal vez nada más aclarar o resaltar que es un tema de autoridad, ¿verdad? Al final es un tema de autoridad y eso es lo que queremos ayudarles a ellos a reconocer, a ver en sí mismos que hay una rebelión en contra de lo que Dios ha revelado. Y lo mismo aplica con el problema de la fe. Primero hay un concepto errado de la fe. Entonces, cuando dicen que es que la fe es contraria a la razón porque es un compromiso ciego, ¿verdad? Cuando hablan de dar un paso de fe, dar un salto de fe, ¿qué es lo que piensan? Que no están usando uso de razón, que están tomando una decisión caprichosa, que se están lanzando de manera arbitraria, sin ninguna razón para hacerlo, que efectivamente están sacrificando la razón, que la fe funciona aún en contra de toda la evidencia que existe en contra de sí mismo, como si hubiese evidencia en contra de la fe, pero uno tiene fe
casi como alabando el hecho de que tiene fe a pesar de todo lo que diga la evidencia, ¿verdad? En su contra. O que tiene fe aunque no haya ninguna evidencia que lo apoye, en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, esos son conceptos cerrados de la fe, y así es como se habla de fe en el mundo. Y cuando hablan de religiones, ese es el concepto de fe que tienen. O incluso una fe sin religión, ¿verdad? Que es como una esperanza vacía ahí de que yo tengo la fe de que esto va a salir bien porque me están lanzando buenas vibras, no sé, ¿verdad? Todo eso está metido dentro del mismo paquete en la mente del incrédulo, y ahí está metida la fe cristiana también. Entonces es como si fuese irracional, y nos acusan de que nuestras enseñanzas, de que las enseñanzas bíblicas son irracionales. Por ejemplo, la enseñanza de que Dios se hizo hombre, que eso no tiene sentido, no tiene lógica, es algo irracional. Que no hay pruebas empíricas para algunas de las cosas que la Biblia enseña. Obviamente no hay pruebas empíricas porque son cosas del pasado, pero incluso cosas que no se repiten, porque estamos hablando de milagros. Cuando el sol se detuvo, ¿verdad? En los jueces. Creo que se detiene 2 veces, ¿no es cierto? En las escrituras hay 2 historias. En Josué. En Josué, sí. ¿Qué? No me acuerdo cuál fue la, pero creo que eso. Hay una con el rey. En el monte se devuelve. Con el rey y Ezequías. 10 grados. Que se devuelve la sombra 10 grados. O sea, el sol, no el sol, la tierra. Giró en reversa, ¿verdad? Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, todas las resurrecciones que Jesús realiza, y Pablo, y los profetas. Todas esas cosas son las que no se repiten a diario, que no observamos en el orden creado, porque son violaciones, voy a poner en ese término, no son violaciones porque es Dios mismo el que lo ha hecho, pero violaciones del orden natural. Entonces dicen que son afirmaciones irreales, que son afirmaciones que el empirismo no podría comprobar. También nos acusan de afirmar lo absurdo, de creer en cosas absurdas, de no tener apoyo racional para lo que creemos, de que son cosas que son evidentemente falsas y aún así las creemos, de que somos indiferentes a la lógica, indiferentes a la ciencia, indiferentes a la evidencia, indiferentes a los hechos, y lamentablemente muchos teólogos modernos han ayudado muchísimo a que crean eso. ¿Verdad? Muchísimo. Entonces, el problema está primero en que está mal definida la fe. Entonces, deberíamos dedicarnos con una persona con quien estemos teniendo este tipo de conversación. La primera tarea nuestra es definir la fe para ellos, porque tienen un concepto errado. Entonces, ¿qué es la fe realmente? ¿Verdad? Esa tarea nos queda por hacer. Pero no es una fe dudosa, no es una fe ciega, no es una fe ajena a la razón, y no es una fe que incluso dentro de algunos círculos cristianos es degradada en la medida que concuerde con la razón. Entonces, si es racional, si es entendible, si es articulable, los mismos cristianos la desechan y prefieren esa idea sobrenatural, ambigua, vacía de cualquier significado, de cualquier contenido. Entonces tengamos cuidado con eso. De nuevo, apologética fuera de la iglesia, apologética dentro de la iglesia. Entonces, la fe, contrario a lo que muchos creen, la fe no florece en las tinieblas, dice el autor. La fe no es independiente del conocimiento, descansa sobre el conocimiento, descansa sobre las escrituras. La fe cristiana es razonable, aunque aplique cosas como que podría parecer que no obedece al orden de la naturaleza, pero es razonable. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios le dice a Abraham que él y su esposa han concebido, cualquiera podría haber dicho, es irracional pensar que a esa edad van a tener un hijo. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Podría ser irracional y sería irracional. Totalmente. Hasta ellos pensaron. Estamos de acuerdo. Sí, y de hecho hasta ellos tuvieron problemas, ¿verdad? Pero sería irracional. Les voy a dar aquí una herramienta. Sería irracional si no hubiese habido revelación. ¿Ya? Que Abraham de repente se le hubiera metido entre ceja y ceja que iba a tener un hijo, que esa es la fe actual, ¿verdad? La fe moderna, que de repente tuvo una sensación de que iba a tener un hijo, tuvo una convicción de que, de que su esposa iba a concebir a los 100 y pico. No tenía sentido. Pero estaba bien viejita. Eso
habría sido irracional, completamente, a la luz de los incrédulos y a la luz de los creyentes. Eso es una fe irracional. Pero había revelación de por medio. Dios mismo le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. Avanzada. Entonces, en esa promesa, vean que la fe descansa entonces sobre un contenido real. Y ellos toman decisiones y actúan de una manera que podría parecer irracional, de no ser porque tenían la revelación de Dios. Eso mismo aplica a nosotros. Es la misma, nosotros vivimos a la luz de las Escrituras. Y hay cosas en las Escrituras que desobedecen, por decirlo así, a la experiencia común, a la experiencia empírica de los seres humanos. Entonces, esperar la resurrección cuando nadie resucita y no hemos visto a nadie resucitar, eso podría ser irracional si no hubiese revelación de por medio. Creer que yo tengo un alma, creer que estoy luchando contra el pecado, creer que voy a dar cuentas por mis acciones ante un Dios soberano, creer en la misma existencia de Dios, creer en la naturaleza de Jesucristo, no solamente que Él existió como una persona, porque eso no lo niega cualquier historiador sensato, pero creer que Él es Dios hecho hombre y creer que su muerte en la cruz fue expiatoria para mí, eso sería irracional e ilógico si a mí se me hubiese ocurrido por capricho. Pero no se me ocurrió por capricho, me lo reveló Dios mismo en su palabra. Entonces cambia completamente el esquema y se resume de nuevo, volvemos al problema de la autoridad. Porque no es que el incrédulo no crea cosas de esa naturaleza. El problema es que el incrédulo sí cree lo que le dé la gana, con tal de no creer lo que revelan las Escrituras. Y se somete a cualquier autoridad. El incrédulo no tiene problemas para someterse a ninguna autoridad en su conocimiento. Dicen tener problemas con eso, pero no lo tienen, porque confían en los libros de texto de las universidades, confían en la ciencia, confían en los noticieros, confían en fuentes de autoridad constantemente y construyen su vida bajo esas fuentes de autoridad. Eso nunca ha sido un problema para ellos. El problema es cuando esa autoridad es la Biblia. El problema es cuando se trata de Dios, el que está dictando o el que está explicando o el que está diciendo cómo funciona. Y en última instancia, todas esas autoridades a las que el incrédulo se somete son autoridades dentro de la creación. Notan el patrón, Romanos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, obedeciendo, sirviendo, rindiendo culto a la creación o a la criatura antes que al creador. Eso es todo, eso es todo. Y en última instancia, ¿cuál es su ídolo favorito? Él mismo. ¿Cuál es su última fuente de autoridad o su fuente de autoridad definitiva? Su razonamiento autónomo, su razonamiento independiente. Él mismo. Ese es su ídolo favorito. Entonces, ahí radica la diferencia. Entonces, atacamos primero la definición de la fe. Hay quienes dicen que no pueden creer en nada que no puedan probar primero, ¿verdad? Y ya hablamos de eso, no se puede vivir así. ¿Cómo prueban que sus memorias son reales? ¿Cómo prueban que lo que están recordando es real, que realmente pasó? Ya no pueden repetir lo que pasó, como para, ¿verdad? Y no lo pueden demostrar tampoco, en un laboratorio no pueden demostrarme a mí, me pueden contar que algo les pasó y yo podría dudar de todo lo que me está diciendo. Yo podría dudar incluso de que estoy hablando con una persona. Sí, me llevo a todas las implicaciones de lo que yo no pueda probar primero. Si no lo puedo probar primero, eso es como lo contrario a la fe, ¿verdad? Si yo no lo puedo probar primero, entonces no lo puedo creer. Entonces, cualquier sensación presente que yo tenga, no la puedo probar primero para luego. Entonces, si yo siento que me estoy quemando, ¿verdad? Yo voy a quitar la mano inmediatamente. Si siento que me estoy quemando, no voy a hacer todas las pruebas para ver si es cierto que me estoy quemando, no me estoy quemando. No, eso es suficiente. La sensación de que me estoy quemando. Las conexiones, lo que les decía ahora, entre las experiencias, que hay causa y efecto, y hay cosas que pasan porque otras cosas pasaron. Eso es obvio que es así, ¿verdad? Si yo no creyera en eso, entonces me quedaría a media calle, aunque vengan todos los carros que quieran venir en mi dirección, y yo podría pensar que tal vez esta vez no me va a pasar nada. Pero no, soy consciente de que hay relaciones de causa y efecto, y estoy seguro de que ningún ser humano estaría dispuesto a comprobar que un camión lo puede aplastar esta vez, ¿verdad? Nadie se atrevería a hacer esa prueba científica. No, se quita del camino, aunque no pueda comprobar primero que el camión lo iba a matar, efectivamente. Porque
el hecho de que ese camión haya matado a otras personas antes tampoco es garantía de que lo va a matar a él ahorita, por los mismos principios que ellos abrazan. ¿Ya? Todo esto es ilógico, nadie piensa así. Ellos mismos estoy seguro que no piensan así, pero si uno les ayuda a ver las implicaciones de lo que están diciendo, para que vean cuáles son sus inconsistencias, Dios quiera por su gracia utilizar esa realización y guiarlos a someterse a las escrituras. Ojalá, esa es la oración, ¿verdad? Esa es la fe. Esa es la fe. Ok, y de nuevo, los significados de las palabras y los principios para razonar, todas esas cosas no se pueden probar primero. ¿Cómo pruebo yo primero que las palabras que estoy a punto de utilizar significan lo que significan? Antes de usarlas, no podría vivir así, no podría vivir así. Entonces yo utilizo las palabras sin comprobar que significan lo que significan, porque de alguna manera sé que eso significa. Y las líneas y todas las argumentaciones y todo eso, hay una dependencia en todo eso, no me pongo a probarlo todo antes de utilizarlo. Los principios de razonamiento, los principios de la lógica. Entonces al final es un tema de autoengaño. No tiene sentido no tener presuposiciones. Todos tenemos presuposiciones y todos tenemos presuposiciones circulares. Todos apelamos a nuestra autoridad definitiva para probar nuestra autoridad definitiva. Eso es así. Nosotros apelamos a la Biblia para probar, digamos así, que la Biblia es lo que dice ser. No tenemos otra manera de probar, ¿cierto? Si la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Pero por qué lo creo? Porque la misma Biblia lo dice. ¿Es eso inválido? ¿Le resta eso validez al hecho de que yo crea que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Para nada, para nada, porque esa es mi fuente de autoridad. El racionalista lo que va a hacer es lo contrario, va a decir, no, es que eso es irracional, no, es que eso no tiene sentido para mí, eso no tiene sentido en mi cabeza. Entonces su fuente de autoridad última es su propio razonamiento, y va a razonar de manera circular. ¿Qué le hace a él tan seguro de que su razonamiento es veraz? ¿Qué le da a él la seguridad de que su razonamiento es lo que su razonamiento le dice que es? No puede hacer más que apelar a su propio razonamiento. No puede utilizar otra herramienta para convencernos de que está razonando adecuadamente. No puede. Solo su razón se lo puede dictar. Y está bien, es válido, es completamente válido. Lo que pasa es que para ellos no es problema cuando se trata de su fuente de autoridad. El problema es cuando es la fuente de autoridad que no quieren adoptar, cuando es la fuente de autoridad que rechazan. Ahí es donde está el problema. Ok, eso en cuanto, yo creo que con eso podemos terminar el problema de la fe. A menos que haya algún punto que quisieran resaltar de la lectura. ¿El problema de la fe? Sí, sobre el problema de la fe preferente. Me gustó mucho lo que dijo Friedrich Nietzsche. Decía que fe significa no querer saber lo que es verdad. Ese es otro concepto falso, ¿verdad? Sí, falso, suena muy bonito, pero... Sí. Increíble. Sí. Entonces, la primera tarea con eso es definir la fe para ellos, ayudarles a entender que nuestra fe, el credo, la creencia nuestra, no descansa sobre ideas abstractas. Sí, no tanto abstractas, sí son abstractas, pero antojadizas, arbitrarias, que se me ocurrieron, que una corazonada, la verdad, que un pálpito. No tiene nada que ver con eso. Es un tema de autoridad, es un tema de revelación. Entonces por ahí va. El problema de la fe no es tan problemático si definimos bien lo que significa. Ok, así terminamos entonces esta penúltima clase. Vamos a tener una clase más y ya con eso terminamos. O sea, ya la otra semana es la última lección y nos quedan 2 objeciones por estudiar. No recuerdo cuáles son. Los milagros es una. Los milagros es una. No recuerdo cuál es la otra. Pero entonces, nada más para tener claro, para esta semana tenían el informe de lectura del segundo libro, ¿verdad? Ese lo tenían que entregar esta semana. Y ya la otra semana entonces presentan el diálogo, el último diálogo,
Y las 3 tareas también. Hasta el viernes. Bueno, la única tarea pues son 3 capítulos. Creo que los últimos no tienen. Sí, vienen 3 preguntas en cada capítulo. 3 preguntas. En cada Ok. capítulo. Está bien. Sí, yo pensaba que esos últimos no tenían. Está bien. Sí, entonces entregan esa última tarea, entregan el diálogo y listo. Y terminamos. Y se nos termina. Espero que haya sido de provecho. Yo ya me estoy despidiendo, todavía nos queda una clase, pero de verdad espero que haya sido de provecho por lo menos hasta ahora. Por lo menos a conceptualizar, ¿verdad? Y tener un poquito más claro. Lo que les decía es alimentar nuestra cosmovisión para estar firmes nosotros, entender bien qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, qué es lo que se desprende de las escrituras, y a partir de ahí, no en estos términos, tener conversaciones más efectivas con la gente que nos rodea. Y en algunos casos quizá en estos términos. No sabemos quién nos ponga Dios por delante, pero también es bueno conocer alguna que otra palabrilla de domingo. Dani. Me gusta esa palabra absurdidad. La absurdidad. Yo no estoy seguro de que nunca esa he palabra escuchado exista. absurdidad. Sí, yo no estoy seguro de que exista. Yo creo que es lo absurdo o el absurdo. Creer lo absurdo por su absurdidad. En cuanto a la fe, digamos, ya conversando con una persona incrédula, también tenemos que reconocer lo difícil que es la fe. Sí. Porque, Imposible. y sí, o sea, porque recordemos que hasta los apóstoles mismos que vivieron con Jesucristo, pues les fue difícil creer, viéndolo caminar sobre el mar, y ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, lo duro que es tener fe, y que definitivamente viene solo del Señor. Y por ahí va. Ajá, y reposar siempre en la soberanía de Él. O sea, que aún y cuando es difícil en ocasiones, la fe hasta para nosotros mismos creer ciertas cosas, y pues nosotros reposamos en la soberanía del Señor y creemos en eso, y la soberanía de Él nos respalda en la fe, por más duro y difícil que sea por nuestra mente tan limitada, ¿no? Sí, correcto. No, hablábamos un poco de eso la semana pasada. El hecho de conocer toda la teoría y tener claros los conceptos y tener claras las ideas y saber cómo funciona, por lo menos en cierta medida, no garantiza que cuando las experiencias sean difíciles y cuando tengamos pruebas y cuando tengamos tentaciones y dificultades, que no vayamos a flaquear. No lo garantiza. Porque una cosa es saber, y eso es una gran parte, ¿verdad? Es muy importante saber, pero eso no es todo. Entonces, sí, que no pensemos en que a la hora de hablar con los incrédulos, que no pensemos que lo que les falta es información, ¿verdad? No les falta información. Y deberíamos decirles eso también debería ser parte de la evangelización. En la apologética es reconocer la realidad de que yo no tendría esta fe si no fuese por Dios, y que si Él quiere tener esa fe, necesita arrepentirse. Este es el llamado del evangelio. Arrepentirse y someterse a esa autoridad. O sea, arrepentirse y creer. Eso es. Creer que lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo es verdad. Empezar por ahí. Y después todas las implicaciones que vienen de eso. Pero es el mismo llamado. Y ser conscientes de eso lo hace más real para ellos. Es más justo, porque no podemos llegar y demandarles que crean. No podemos hacer eso. Es decir, no les debemos poner esa carga de que tienen que creer, vean cómo hace para creer. No, es que ese creer es dado por Dios. No necesita creer en el sentido de adoptar o aceptar toda esa información. Necesita arrepentirse y someterse a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí creer. Y en esa oración de arrepentimiento, ya ese hecho va a ser evidencia de que Dios estaba trabajando en ese corazón, ¿verdad? Pero no lo enfrasquemos, no lo dejemos manco, no le derribamos todos sus argumentos, lo dejamos consciente de la inconsistencia de su cosmovisión y todo, y luego no le ofrecemos la esperanza de Jesucristo. Eso sería muy irresponsable de nuestra parte, muy cruel. Hagámoslo completo, hagámoslo bien, en la medida de que no nos tiren la puerta en la cara antes, pero mientras la puerta esté abierta, prediquemos el evangelio. Sí, no sé, si hay algo más. Sí, no, lo que usted dice es que yo creo que las cosas empiezan más o menos en un asunto en el campo intelectual, pero al final todo tiene que bajar al corazón.
O sea, todo el Nosotros meollo es que tiene que bajar al corazón. Sí, al final es eso. Al final es eso. ¿Verdad? No importa de dónde usted arranque, tiene que abarcar todo el ser. Es esto, ¿verdad? Es todo. Mi conocimiento, mis acciones, mi ser. Yo debo ser reconciliado con Cristo. Tengo que nacer. Pero en el corazón sí se manejan los tres. Tengo que la ética es un asunto de voluntad, es un asunto de cómo yo, los valores sujetándome a una autoridad. Pero sí es complicado porque a veces uno habla con personas. En todas estas áreas es un tema de milagro, Sí. ¿verdad? Es lo que necesitamos que ellos vean. Y qué irónico que aquello que atacan tanto es justamente lo que necesitan, un milagro. O sea, es algo sobrenatural, realmente, lo que necesitan. Necesitan nacer de nuevo, necesitan un ser transformado, necesitan ser regenerados. Necesitan que nazca un fruto de ese ser transformado, ¿verdad? Tiene que haber fruto de arrepentimiento en primer lugar y luego todos los frutos que vienen con el andar cristiano. Y todo eso se desprende de lo que Dios ha dado a conocer, de su autorrevelación en las Escrituras. O sea, una sujeción, en última instancia, a una fuente de autoridad a la que no están dispuestos a someterse. Por eso Y creo es muy que difícil separarlo. Es muy difícil el libro de Booth está estructurado de la forma que está estructurado, ¿no? Porque, bueno, primero es muy teórico y tal vez intelectual, pero al final lo que termina hablando es del asunto del corazón. Y el último capítulo que tiene un nombre raro, un pollo, un pájaro, que termina que en realidad es sobre. El último capítulo es de nacer de nuevo, ¿verdad? Y antes de eso habla del problema del corazón, que el creyente no cree porque es un problema interno de él, no simplemente intelectual. Sí, tengamos eso muy presente. Oremos para terminar. Padre, queremos rogarte que al darnos estas herramientas y sí, un conocimiento más claro y tal vez conceptos que no manejábamos, que de alguna manera han venido a impactarnos, a transformar nuestra forma de entender el mundo, que en medio de eso Dios doblegue nuestro corazón para someternos cada vez más a tu palabra, verla como la riqueza que es, realmente ver a tu Hijo Jesucristo como la fuente, como aquel donde están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Cuánto nos falta a veces, oh Dios, a realmente someternos a Él, realmente entenderlo como el centro de todo, el centro del universo, de la existencia, del conocimiento? Queremos, oh Dios, honrarle en todas las áreas de nuestra vida, queremos reconocerle y queremos que su nombre sea honrado por otros, queremos que sea conocido por otros, queremos que sea abrazado por otros también. Y esa es la meta en última instancia de esta tarea. Sabemos que no descansa en nuestras manos. Cuántas personas se acerquen a ti, cuántos te rechacen, eso no descansa en nuestras manos. Solo te pedimos que nos des fidelidad, que nos des coherencia, que nos des un testimonio consistente, que permitas que los frutos concuerden con lo que proclamamos, que nos ayudes a entender y vayas afinando esas cosas en nuestras mentes que no están claras todavía, y que en nuestra experiencia en este mundo, Dios, estas verdades tengan peso real y puedan ayudarnos a enfrentar la realidad de la existencia humana, las experiencias duras, las tentaciones, los conflictos, las relaciones buenas y relaciones malas. Tanto ocurre a nuestro alrededor, oh Dios, que nos puede hacer caer o que puede servir para que te deshonremos, pero al final reconocemos que el problema está en nosotros. Así que te pedimos que por tu Espíritu Santo nos transformes en todas las áreas de nuestra vida y que realmente podamos ser un testimonio en todo, y que nuestras palabras no sean como metal que retiñe, sino que realmente tengan peso para los que nos oyen, porque no solamente estamos guardando nuestra doctrina, sino también guardando nuestra vida, como Pablo le recomendó a Timoteo. Ayúdanos, oh Dios, a guardar nuestra doctrina y nuestra vida, y que así los demás que nos ven puedan ser ganados para Cristo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén.